Individuos sin hogar acurrucados en frías aceras, madres sacrificando sus propias comidas para mantener alimentados a sus hijos, ciudadanos mayores hurgando en la basura en busca de materiales reciclables. Estas podrían sonar como escenas de países en dificultades. Sin embargo, esta es la realidad en Alemania, uno de los países más ricos del planeta. Sorprendentemente, 1 de cada 6 habitantes en esta próspera nación vive por debajo del umbral de la pobreza. Hoy, Exploración Global te lleva a un viaje revelador para mostrar un lado oculto de Alemania, una realidad muy diferente a la imagen pulida del país. Prepárate para desafiar tus percepciones. Explorando la geografía de Alemania y datos interesantes. Ubicada en el corazón de Europa Central, Alemania es un país cuya geografía ha influido profundamente en su papel en la historia y el comercio. Comparte fronteras con 9 países vecinos: Dinamarca al norte, Polonia y la República Checa al este, Austria y Suiza al sur, Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos al oeste. Esta posición central ha convertido a Alemania en un cruce clave para el comercio y el intercambio cultural, con una extensa red de transporte que la conecta de manera fluida con las principales ciudades de Europa. La parte norte del país se caracteriza por vastas llanuras y campos fértiles, lo que la convierte en un centro agrícola. También alberga puertos clave como Hamburgo, que sirve como una puerta vital al Mar del Norte y un centro bullicioso para el comercio internacional. En contraste, el paisaje del sur está dominado por los impresionantes Alpes bávaros, que atraen a los amantes de la naturaleza y aventureros a destinos icónicos, como Garmisch-Partenkirchen y la serena belleza del lago Königssee. Entre estas dos regiones se encuentra el encantador Bosque Negro, envuelto en leyendas y rico en folclore, junto con valles exuberantes que han inspirado innumerables relatos. Los ríos de Alemania, como el Rin y el Danubio, han sido durante mucho tiempo arterias para el comercio y las interacciones culturales, moldeando el desarrollo de la nación a través de los siglos. El clima del país ofrece un encanto estacional distintivo. Los inviernos transforman los Alpes en un paraíso nevado para los entusiastas del esquí. La primavera despierta el campo con flores vibrantes y vegetación. El verano cobra vida con eventos al aire libre y celebraciones icónicas como el Oktoberfest. Y en otoño, el paisaje se ilumina con tonos dorados, creando escenas pintorescas sacadas de un cuento de hadas. Con sus paisajes diversos, rica historia y ubicación central, Alemania es un fascinante tapiz de belleza natural y herencia cultural que continúa cautivando a los visitantes de todo el mundo. La reputación global de Alemania. Alemania destaca en el escenario mundial por su firme compromiso con la precisión, la calidad y la innovación de vanguardia, especialmente en la industria automotriz. Marcas icónicas como BMW, Mercedes-Benz, Audi y Porsche han establecido estándares globales de excelencia. Más allá de los automóviles, Alemania es un pionero en tecnología, con empresas como Siemens y Bosch impulsando avances en campos como la energía renovable y la robótica. El sistema educativo del país también es igualmente impresionante, especialmente en ingeniería y ciencias, con instituciones como la Universidad Técnica de Múnich y la Universidad de Heidelberg, que ocupan regularmente los primeros lugares entre las mejores del mundo. El sistema de salud de Alemania es altamente eficiente y su economía social de mercado garantiza una alta calidad de vida para la mayoría de sus ciudadanos. Culturalmente, la nación ha dejado una huella indeleble en el mundo, con grandes mentes como Immanuel Kant, Ludwig van Beethoven y Johann Sebastian Bach, que influyeron en la filosofía, la música y las artes. Hoy, Alemania sigue siendo un vibrante centro de creatividad moderna, mientras preserva sus ricas tradiciones. Su famosa cultura cervecera y celebraciones icónicas como el Oktoberfest atraen a millones de personas de todo el mundo. Sin embargo, a pesar de sus logros, Alemania enfrenta desafíos urgentes. Las crecientes desigualdades sociales, la integración de inmigrantes, la escasez de vivienda y el equilibrio entre el crecimiento industrial y la sostenibilidad ambiental siguen siendo cuestiones críticas. Abordar estos desafíos será clave para moldear el futuro de Alemania tanto a nivel nacional como global. El viaje de Alemania a través de la historia, una historia de transformación y resiliencia. El viaje de Alemania a lo largo del siglo XX es uno de cambio profundo y resiliencia. La nación sufrió trastornos monumentales, incluido el ascenso del régimen nazi,
la devastación de 2 guerras mundiales y una dura división durante la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en 2 estados distintos: Alemania Occidental, que adoptó reformas democráticas y se alineó con las potencias occidentales, y Alemania Oriental, que cayó bajo la influencia soviética y el régimen socialista. Alemania Occidental prosperó durante el Wirtschaftswunder, o milagro económico, impulsada por la ayuda estadounidense y políticas internas progresistas, convirtiéndose en una potencia industrial. Mientras tanto, Alemania Oriental luchaba bajo la represión política y una economía estancada. El muro de Berlín se convirtió en un símbolo contundente de esta división, separando física e ideológicamente al occidente capitalista del este comunista. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó un momento crucial en la historia, desencadenando la reunificación de Alemania. Sin embargo, el camino hacia la unidad no fue fácil. Las disparidades económicas entre el este y el oeste crearon desafíos, y muchos alemanes orientales tuvieron dificultades para adaptarse al nuevo sistema, sintiéndose dejados atrás en el proceso. Hoy, Alemania se erige como la principal fuerza económica de Europa y una figura central en el comercio global y la Unión Europea. Sin embargo, el país enfrenta divisiones políticas crecientes alimentadas por debates sobre inmigración, identidad nacional y su rol en la evolución de Europa. Problemas sociales como la pobreza, la falta de vivienda y el envejecimiento de la población añaden mayor complejidad al viaje de la nación. A pesar de estos desafíos, Alemania sigue siendo un faro de resiliencia y adaptación. Busca construir un futuro donde la prosperidad sea compartida por todos sus ciudadanos, demostrando que la transformación es un proceso continuo moldeado tanto por su gente como por su historia. La lucha oculta. La pobreza en Alemania. Aunque Alemania es frecuentemente vista como un faro de riqueza y prosperidad, la pobreza sigue siendo un desafío oculto, especialmente en el contexto de los altos niveles de vida del país. En Alemania, la pobreza no se entiende tanto en términos de carecer de necesidades básicas, sino como pobreza relativa, lo que significa que individuos o familias pueden no tener ingresos suficientes para mantener el estilo de vida disfrutado por la mayoría de la población, a pesar de que sus necesidades básicas estén cubiertas. Por ejemplo, las personas que ganan menos de 1.500 € al mes, o las familias de 4 con ingresos inferiores a 2.400 € caen por debajo del umbral de pobreza. Aunque estas cifras pueden parecer significativas en otros lugares, en la economía de altos costos de Alemania apenas cubren lo esencial. Necesidades básicas como una vivienda segura, alimentos nutritivos y calefacción durante los fríos inviernos se convierten en grandes luchas. Se estima que 1 de cada 6 alemanes vive en pobreza relativa, luchando por satisfacer estos requisitos fundamentales. En los últimos años, la situación ha empeorado, ya que el aumento de los costos de vida, particularmente en alimentos, energía y vivienda, ha empujado a más personas a la pobreza. La inflación continua, agravada por la crisis energética y la guerra en Ucrania, ha tensado aún más los presupuestos familiares, creando una creciente brecha económica. En respuesta, el número de personas que dependen de donaciones de alimentos o programas de bienestar social ha aumentado, casi replicándose de alrededor de 1 millón a más de 2 millones. Con el costo de la vida en aumento, un número creciente de alemanes se encuentra al borde del colapso financiero, lo que subraya la creciente brecha económica en una de las naciones más ricas del mundo. ¿Dónde la pobreza golpea más fuerte? La pesadilla de la vivienda. En Alemania, la pobreza no siempre se parece a los barrios marginales del mundo en desarrollo. En cambio, a menudo se manifiesta en vecindarios descuidados, caracterizados por alquileres bajos, edificios envejecidos y una alta concentración de residentes de bajos ingresos. Estas áreas, conocidas como zonas problemáticas o puntos calientes sociales, están estigmatizadas socialmente y a menudo se les conoce como Brennpunkte. Aunque no son barrios marginales en el sentido tradicional, estos vecindarios luchan con altas tasas de criminalidad, a menudo vinculadas al tráfico de drogas, y sufren la falta de oportunidades económicas. Los edificios, aunque estructuralmente sólidos y con servicios básicos, están opacados por la palpable pobreza dentro de estas áreas. El desempleo, los salarios bajos y la exclusión social definen la vida en estas partes del país. Las divisiones históricas entre la antigua Alemania oriental y occidental siguen jugando un papel importante en la desigualdad de vivienda. Regiones como la cuenca del Ruhr y barrios en Bremerhaven aún enfrentan altos niveles de desempleo y estancamiento,
mucho después de la reunificación. Mientras que las áreas más ricas han experimentado crecimiento, estos vecindarios desfavorecidos siguen atrapados en un ciclo de perspectivas laborales limitadas y bajos ingresos, con los residentes a menudo sintiendo un profundo sentido de desesperanza. A pesar de la condición física relativamente decente de los edificios, estos vecindarios se parecen a guetos sociales, aislados, estigmatizados y con pocas oportunidades de movilidad ascendente. Aún más preocupante, la falta de vivienda sigue siendo un problema creciente. Muchas personas sobreviven en las calles o en refugios temporales. La crisis de la vivienda, junto con los alquileres en aumento y la falta de opciones asequibles, está profundizando la desigualdad social, manteniendo a muchos atrapados en un ciclo de pobreza y marginación. La falta de vivienda. Una crisis invisible. La falta de vivienda es una crisis creciente en Alemania, con alrededor de 650.000 personas viviendo sin vivienda estable. Aunque el problema a menudo pasa desapercibido para los turistas, ciudades como Berlín, conocidas por su encanto moderno, han visto un alarmante aumento de personas sin hogar. Se puede ver a personas durmiendo en estaciones de tren, en bancos de parques o buscando en los basureros botellas reciclables, haciendo visible el problema en los espacios públicos de la ciudad. Berlín ha ganado el sombrío título de la capital de personas sin hogar de Alemania. Aunque existen refugios y viviendas temporales, muchos individuos sin hogar dudan en buscar ayuda. La desconfianza en el sistema, experiencias pasadas negativas o luchas con problemas de salud mental y adicción, a menudo les impiden solicitar asistencia. Las causas fundamentales de la falta de vivienda son complejas y van desde el aumento de los alquileres y el desempleo hasta la insuficiencia de servicios de salud mental y adicción. A pesar de la robusta red de seguridad social de Alemania, sigue siendo insuficiente para abordar la magnitud total del problema, especialmente a medida que la vivienda asequible se vuelve más escasa. Para combatir eficazmente la falta de vivienda, Alemania debe adoptar un enfoque dual, intervenciones inmediatas como refugios de emergencia y estrategias a largo plazo. Estas deben incluir la expansión de viviendas asequibles, el fortalecimiento de los servicios de salud mental y la creación de sistemas de apoyo robustos para ayudar a las personas a reintegrarse a la sociedad. Solo abordando las causas multifacéticas de la falta de vivienda, Alemania podrá reducir el creciente número de ciudadanos que viven sin hogar. ¿Quién sufre más de la discriminación y la pobreza? Alemania, un país que lucha con el racismo y los prejuicios, enfrenta una dura realidad en la que la discriminación a menudo se entrelaza con la pobreza. Las personas de origen extranjero tienen un riesgo significativamente mayor de caer en la pobreza en comparación con los alemanes nativos. La investigación revela que las personas con nombres turcos o árabes a menudo enfrentan discriminación en el mercado laboral, con currículums idénticos recibiendo menos invitaciones para entrevistas. Mientras que solo el 5% de los alemanes sin antecedentes migratorios que trabajan a tiempo completo viven por debajo del umbral de pobreza, este número asciende a casi el 20% entre los ciudadanos negros, musulmanes o asiáticos. Esta xenofobia abierta hace que sea más difícil para ellos acceder a trabajos bien remunerados o salarios justos. Los refugiados de países devastados por la guerra, como Siria y Afganistán, enfrentan aún mayores obstáculos. Sin habilidades lingüísticas y con calificaciones que no son reconocidas en Alemania, muchos se ven empujados a trabajos de bajos salarios o al desempleo. Por ejemplo, la tasa de pobreza entre los hombres musulmanes puede alcanzar hasta el 33%. Este ciclo vicioso de barreras lingüísticas, prejuicios y exclusión del mercado laboral mantiene a muchos atrapados en la pobreza. Sin embargo, este problema no se limita solo a los inmigrantes. En Alemania, alrededor de 14 millones de personas, o aproximadamente 1 de cada 6, son clasificadas como pobres, incluidos los alemanes nativos. Ciudades que antes prosperaron ahora luchan con el aumento de los costos de vida, la inseguridad laboral y la disminución del poder adquisitivo, afectando incluso a aquellos nacidos y criados en el país. Las madres solteras, por ejemplo, enfrentan desafíos abrumadores para equilibrar el trabajo con el cuidado infantil, especialmente sin el apoyo familiar o el acceso a guarderías asequibles, lo que a menudo resulta en trabajos mal remunerados. Los pensionistas son otro grupo vulnerable. Las estimaciones de la Fundación Burman predicen que para 2036, alrededor del 20% de los jubilados vivirán en la pobreza. No es raro ver a personas mayores buscando en la basura botellas retornables para complementar sus ingresos.
La situación es aún peor para las mujeres que han trabajado medio tiempo a lo largo de sus vidas y ahora reciben pensiones que apenas cubren los gastos básicos. Incluso los estudiantes que dependen de la ayuda financiera estatal están luchando, ya que la asistencia máxima está por debajo del umbral de pobreza, lo que convierte el año académico en un desafío difícil. En conclusión, la pobreza en Alemania no solo afecta a los inmigrantes o las minorías, también impacta a personas mayores, madres solteras, estudiantes e incluso a familias enteras de alemanes nativos. Políticas públicas. Una red de seguridad limitada. El sistema de bienestar de Alemania, considerado uno de los más completos del mundo, tiene como objetivo proporcionar asistencia financiera a través de programas como el Bürgergeld, que reemplazó al controvertido sistema Hartz IV. Este programa ofrece apoyo financiero básico, con adultos solteros recibiendo alrededor de 500 € al mes, y una familia de 4 personas que podría recibir hasta 1.000 euros. Sin embargo, estas cantidades están lejos de ser suficientes para mantener un nivel de vida decente en la economía actual. Una persona soltera, por ejemplo, necesita al menos 1.100 € al mes para cubrir los gastos básicos de vida. Para las familias, los costos de vivienda, alimentos y energía fácilmente superan los beneficios proporcionados. A medida que el costo de la vida sigue aumentando, impulsado por los altos precios de la energía, el aumento de los alquileres y la inflación, muchos descubren que la asistencia gubernamental es insuficiente para mantener la estabilidad financiera. Aunque el sistema impide que las personas caigan en la pobreza extrema, hace poco para proporcionar un camino claro hacia la movilidad ascendente. Muchas personas que reciben beneficios de bienestar se encuentran atrapadas en un ciclo de dependencia, incapaces de escapar de la inseguridad financiera o alcanzar la independencia económica. El problema es especialmente pronunciado en áreas urbanas como Berlín, Múnich y Hamburgo, donde el alto costo de vida hace que incluso las condiciones de vida modestas sean inasequibles para aquellos que dependen del bienestar social. A pesar de ser una red de seguridad crucial, el sistema de bienestar social del gobierno está cada vez más bajo presión. Sin reformas estructurales para abordar estas brechas, millones de alemanes seguirán enfrentando futuros inciertos. Aunque el sistema de bienestar social de Alemania, bien establecido, ofrece apoyo básico, no logra proporcionar soluciones a largo plazo para los profundos desafíos económicos que enfrentan los ciudadanos más vulnerables del país. Un futuro incierto en la lucha contra la pobreza. La economía de Alemania está bajo creciente presión, impulsada por la inflación global, la continua crisis energética y la guerra en Ucrania. Estos factores han exacerbado una situación económica ya frágil, contribuyendo al encogimiento de la clase media y empujando a más alemanes hacia la pobreza. Históricamente, el sistema de bienestar social de Alemania fue un punto de orgullo nacional, una red de seguridad para los ciudadanos. Sin embargo, los desafíos actuales han expuesto debilidades en este sistema, con muchos cuestionando si puede seguir proporcionando un apoyo adecuado sin poner en peligro la salud económica general del país. El aumento del costo de la vida ha dificultado cada vez más que el gobierno equilibre sus compromisos sociales con la necesidad de mantener la competitividad económica. Un número creciente de alemanes, que antes se consideraban parte de la clase media de forma segura, ahora luchan por mantenerse al día con los crecientes alquileres y las facturas de servicios públicos, dejándoles poco margen para ahorrar o invertir en su futuro. Los expertos advierten que, a menos que se realicen cambios estructurales integrales, la pobreza en Alemania podría seguir aumentando, incluso afectando a aquellos que alguna vez estuvieron financieramente estables. El panorama político también está contribuyendo al problema. Los debates continuos sobre inmigración, identidad nacional y el papel del estado de bienestar han polarizado a la sociedad alemana, dificultando el alcance de un consenso sobre la mejor manera de abordar la pobreza. La crisis del costo de la vida sigue siendo un tema central, y la inestabilidad política solo complica los esfuerzos para implementar reformas efectivas. Sin una estrategia clara y cohesionada, la brecha entre los ricos y los pobres podría seguir ampliándose, lo que conduciría a una sociedad más fragmentada y desigual. El futuro de Alemania en la lucha contra la pobreza dependerá de su capacidad para realizar cambios significativos en las políticas sociales. El país debe asegurarse de que su red de seguridad apoye no solo a los más vulnerables, sino que también ofrezca vías para que las personas escapen de la pobreza y participen plenamente en la economía. Sin estas reformas críticas, Alemania corre el riesgo de erosionar su clase media,
profundizar las divisiones sociales y enfrentar un futuro incierto para muchos de sus ciudadanos. Y con esto, concluimos nuestro recorrido de hoy, descubriendo las realidades ocultas de Alemania, un país que a menudo oculta luchas mucho más allá del brillo de su prosperidad. ¿Qué fue lo que más te sorprendió acerca de la pobreza invisible en Alemania? ¿Fue la dura realidad de sus zonas problemáticas, el creciente número de personas sin hogar o el profundo impacto del racismo y la desigualdad social? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Comparte tu perspectiva sobre este lado menos conocido de Alemania.